Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Hoy vamos a ver 4 inventos que tenemos que tener sí o sí en nuestro taller si somos electrónicos, electricistas o nos gusta un poco trastear con aparatos electrónicos. Aquí tenemos dos polímetros y el de la izquierda, digamos que es mucho más fácil de utilizar que el de la derecha. Bueno, tampoco tanto, son fáciles los dos, solo que el de la izquierda básicamente es automático. Tiene la opción de manual también, pero es automático. No tiene pie para poder consultar fácilmente la indicación, eso es un hándicap. Es algo más pequeño, es más cómodo de transportar y es la pantalla a color, aunque ambos más o menos nos van a dar la misma indicación o los mismos valores. La parte de conectar en el de la izquierda es por abajo y en el de la derecha es en la parte frontal. Yo personalmente uso el de la izquierda porque, bueno, pues soy un poco flojo y pongo la opción automática y va genial. Como vemos, nos indica de forma luminosa dónde tenemos que poner las sondas dependiendo de qué medida vayamos a hacer, resistencia, amperios, voltaje, y en el otro también nos indica de forma luminosa dónde tenemos que poner las sondas, dependiendo lo mismo de los valores que vayamos a medir. Por lo tanto, ambos son muy sencillos, solo que este no tiene función automática. Tendremos que ir ajustando con la ruleta la selección de lo que queramos hacer, aunque, bueno, básicamente vamos a medir siempre los mismos resistencias y demás. Los dos tienen linterna, que viene muy bien cuando tenemos que hacer alguna medida o consultar, imaginaros un cuadro eléctrico donde no hay luz, hemos tenido que quitar la tensión y con esa linternita podremos más o menos ir guiándonos y ver en la oscuridad, aunque no hace mucha luz, pero lo dicho, como emergencia está bien que lo tenga. Vamos a ver la sonda de temperatura, que si bien no es súper preciso, el dato que da en este tipo de medidores más o menos nos hace una medida aproximada. En ambos nos da -9 y -7,5, se va como grado y medio, 2 grados entre una y otra, pero su fuerte es medir cosas de electrónica, por ejemplo resistencia. El de la derecha voy a decir que es súper preciso, 4,7 K, que es de lo que es la resistencia, y en el automático nos da 4,7 K igualmente. Y luego hay un pequeño desajuste que es la tolerancia, que se llama en cualquier resistencia por temas de fabricación, siempre hay una tolerancia. Este es de 100 ohmios y aquí nos da pues básicamente esos 100 ohmios, así que esta resistencia está bastante bien afinada y aquí nos da 0,99,7, así que bueno, al menos en resistencias yo creo que el de la derecha da valores más precisos y en voltajes pues también 1,6217, o sea, fijaros, hasta 4 decimales nos da. Sin embargo, el automático 1,622 no nos da tantos decimales, aunque bueno, tampoco hace falta afinar tanto, pero bueno, me ha sorprendido que pese a ser más barato el de la derecha, más o menos se va unos 5 o 7 euros, es más preciso, así que bueno, pues me ha gustado. Ahí tenemos el voltaje y los hercios, 50 hercios y unos 220-221 voltios, pero si os fijáis, cuando medimos tensión ya sea en continua o en alterna, la pantalla se pone en rojo, bueno, en naranja, para indicarnos que estamos haciendo una medida de riesgo. Cuando la sacamos se quita y cuando la volvemos a poner se enciende, así que ese dato me ha gustado un montón. Sin embargo, el automático no nos da ese aviso como que estamos midiendo, bueno, pues algo de riesgo. En cualquier caso, ambos dan perfectamente la lectura, tanto en voltaje como en los hercios. Vamos a ver la función para detectar corrientes a distancia, que simplemente el acercarlo y por campos electromagnéticos nos da que la toma de enchufe tiene tensión. También podemos hacerlo en cables y esto viene muy bien para detectar cables eléctricos en las paredes. Simplemente tendríamos que poner nuestro polímetro en la pared y si se ilumina es que hay un cable eléctrico y así evitamos con el taladro hacer un agujero en la pared y tener un problema, un cortocircuito similar. Siguiente objeto es un estuche, que esto yo lo aconsejo a cualquier persona, indiferentemente si es electricista, electrónico, fontanero o carpintero. Es un estuche con 130 puntas de precisión para ajuste de las gafas, o sea, la patilla de las gafas.
las lentes tiene un tornillito, pues esto, para abrir un móvil, cambiar la pantalla, para un disco duro, para, bueno, multitud de objetos de electrónica hoy en día vienen con tornillos muy pequeños, aunque con las 130 puntas vamos a hacer frente al ajuste, afloje o desafloje de cualquier tornillo, por raro que sea. Vamos a ver qué más trae el estuche. Este es un eje extensible flexible que nos va a servir para acceder a tornillos que estén en difícil posición o de difícil acceso, mejor dicho. Así que, bueno, pues muy bien, siempre puede haber una situación en la que no sea muy difícil acceder. Estos son 3 puntitas que son muy chiquititas y que tienen un poquito más de largo para poder acceder a zonas también un poco complicadas. Pinzas muy finas para coger tornillitos o cablecitos muy chiquititos. Esto es una palanca para abrir un mando a distancia, un smartphone, bueno, no sé, un módem, lo que sea que tenga que ir a presión. Con esto no lo vamos a dañar. Y como veis, aquí tiene una compuerta donde viene una ventosa que es, por ejemplo, para los móviles. Cuando tenemos que sacar o cambiar la pantalla, necesitamos una ventosa de esas. Y también esto que parece como púas de guitarra, más la palanca, nos va a venir genial para abrir el smartphone y cambiar esa pantalla que se ha dañado. Y un pinchito de estos para sacar la tarjeta SIM de los smartphones. Como veis, es básicamente un kit todo en uno para reparación de móviles, discos duros, tablets, consolas. En definitiva, es todo lo que necesitamos. Y por último, este otro invento que para mí es también indispensable. ¿Puedes vivir sin él? Sí, pero nos va a facilitar un montón el trabajo cuando tengamos que pelar cables. Es una cosa que hay que hacer, y más si vamos a hacer una instalación o vamos a hacer, no sé, cualquier montaje electrónico donde haga falta cablear. Esos cables hay que pelarlos porque hay que soldarlos. Y como veis, es pelador de cables, cortador de cables y también tiene para apretar terminales. El cortador, genial. Vamos a ver un cable paralelo, podemos quitar lo que es la funda y dejar al aire ambos cablecitos. Bueno, aquí tiene para hacer tope y que cada cable sea pelado a la misma medida. Eso lo vamos a ver ahora. Como veis, sale la funda perfectamente y el cable, ahí estamos usando el tope, lo pelamos y que toque el tope y lo pelamos. Han quedado ambos cables pelados perfectamente sin perder ningún hilo, que en muchas ocasiones lo hacemos con cúter, lo hacemos con tijeras y de todos los hilos que conforman el cable eléctrico perdemos alguno. Pues con este pelador salen todos intactos, o sea, la sección no se ve afectada. Y como veis, para cables de más sección lo hace fenomenal. Ahí pondríamos la puntera para hacer, por ejemplo, una instalación en un cuadro eléctrico. Y aquí tenemos cablecitos muy finos, que estos con tijeras es que muchas veces te los llevas, y con cúter también. Pues con esto y sin problema vamos a poder pelar desde cables muy finos hasta cables con una muy buena sección. Y lo mejor de todo es que Kaiwitch, relación calidad-precio, es brutal. Os dejaré en la descripción del vídeo enlace por si queréis echarle un ojo. Tope de ventas en Amazon y a precios muy bajos comparado con la competencia.